Se presentó en Río Cuarto, en Córdoba, el primer amparo contra la reforma previsional en la provincia. Hemos hablado tanto de lo que significa el ajuste a los jubilados a partir de una reforma impulsada por el gobierno nacional, avalada por muchos gobernadores en el país, pero que ha encontrado una fuerte resistencia social, por lo que implica que los jubilados vayan a ganar menos aplicándose una fórmula que busca el ahorro por parte del gobierno. Uno empieza a ver el detalle de la reforma. Sí. Yo pensé, bueno, si es optativo, si te querés jubilar a los 65 y tenés que optar, te jubilás a los 65 y si no seguís trabajando hasta los 70. Hay un pequeño detalle. Si te jubilás a los 65, te jubilás con el 40% de lo que ganás en la actividad. Ajá, no. A los 75 te jubilás con el 60%, o sea que va a ser, a los 70, perdón, va a ser un condicionante para tomar la determinación, si irte antes del trabajo y cobrar mucho menos o esperar 5 años más y apostar a que venga otro gobierno y cambie el régimen. Así es. Para analizar este contexto estamos junto al doctor Roberto Birri, quien es el abogado que realizó esta primera presentación judicial. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, Roberto? Gracias por visitarnos. Lo decíamos, un ajuste que se aplica en muchos sentidos a través de esta reforma previsional. Sí, en realidad es lo que nos ha motivado a presentar ante la Justicia Federal de Río Cuarto en el día de la fecha un amparo en representación de una jubilada. En el curso de los próximos días vamos a ir ampliando la presentación en representación de otros jubilados o pensionados, pidiendo concretamente la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27426, conocida como la ley de la reforma previsional. Yo diría fundamentalmente basado en 2 o 3 aristas. Una es que perjudica claramente a los jubilados y a los pensionados. Pierden. Con esta ley y en referencia a la anterior pierden dinero. Van a cobrar menos de lo que tendrían que cobrar cuando se produzca el próximo aumento en el mes de marzo y de ahí en más. No solamente los jubilados, sino también aquellos que perciben la asignación universal por hijo, veteranos de Malvinas. Alcanza un universo que llega a cerca de 17 millones de personas en la República Argentina. ¿Siempre son individuales estas presentaciones? No necesariamente. Lo que pasa es que hay un tema que es técnico. Podría ser en representación de un colectivo, que se llaman los amparos colectivos. Lo que ocurre es que el gobierno nacional, particularmente el ANSES, adelantándose a lo que imaginaba que iba a ser, lamentablemente, la lógica reacción de un ciudadano que se ve perjudicado por una decisión del gobierno nacional, del Estado, en este caso los jubilados, iban a recurrir a la última instancia que le queda, que es una presentación judicial para que un juez le restituya esos derechos que le fueron vulnerados. La ANSES se anticipó, hizo una presentación para que todos los amparos colectivos, vayan a un juez, aquellos que representan un universo, no si se presenta Jeremías en sí mismo, Callejón, lo que pueden significar un perjuicio exactamente masivo. En este caso ha recaído en un juez de la provincia de Santa Fe que debiera, a mi juicio, de manera ilegal, pero que por el momento genera una dificultad desde el punto de vista procesal, la acumulación y la concentración de todas las causas. Por eso, aquellos que representamos a jubilados pensionados o beneficiarios de la asignación universal, hemos optado por presentarlos de manera individual. Que es un juez, por otra parte, subrogante, que no ha sido todavía nombrado. Es un juez subrogante que tiene, bueno, ahí hay una crisis, una crítica precisamente por esa suerte de estabilidad precaria que tiene. Pero bueno, ¿esto ocurre habitualmente o es la primera vez que sucede que todas las causas vayan a parar a un juez? Bueno, esto se basa en una vieja acordada de la Corte Suprema que no lo hizo, yo creo, la Corte para perjudicar a ningún colectivo, sino por una cuestión de economía procesal. En este caso, claramente perjudica. ¿Por qué? Porque si un centro de jubilados de Tierra del Fuego decide presentarse para defender los derechos de sus afiliados que están perjudicados por una ley, tienen que ir a litigar a Santa Fe o Buenos Aires, lo cual aparece como un absoluto disparate. ¿Es más de uno
Bueno, eso en verdad no es blanco-negro específicamente. Yo particularmente creo que sí es un conjunto de jubilados que se presentan de manera individual, pero en un solo escrito, no debiera ser comprendido dentro de esta excepción. Pero por las dudas, ¿Qué plazos tiene, doctor, el juez para, primero, imagino que hay una presentación de amparo y después para discutir la cuestión de fondo, la constitucionalidad de la norma? ¿Qué plazo tiene el magistrado para poder resolver? En realidad, la acción de amparo es un juicio sumario que tiene un lapso de tiempo mucho más breve que una demanda y una acción ordinaria. Es decir, debería aplicarse antes de que comience a ejecutarse y dentro de la acción de amparo, sí, dentro de la acción de amparo se suele plantear, como en este caso, medidas cautelares de no innovar para que mientras se tramite la cuestión de fondo y hasta que se dicte sentencia, el juez determine provisoriamente, para que los televidentes nos entiendan, que no se avance en la aplicación de la ley hasta que que sentencia si definitiva. Se aplica en uno de los casos, ¿eso daría a prever que se puede aplicar en todos? Teniendo en cuenta realidad que es un no es criterio? vinculante. En realidad no es vinculante porque las presentaciones se hacen de forma individual en este caso y sus efectos solamente alcanza al amparista. Lo que pasa es que va a generar, si esto prospera y es receptado, va a generar un antecedente realmente de mucho peso para el resto de las causas. ¿Hay un ánimo litigante en los jubilados por esta situación? No, mira, Guillermo, a ver, el amparo que inicié hoy es representando a una jubilada que recibe un beneficio en haber previsional de 7.246 pesos por mes. Con eso tiene que vivir. El gobierno ha dispuesto, porque bueno, necesita dinero para otros menesteres, para afrontar la crisis económica, que el ajuste en este caso pase por los jubilados. Entonces le va a sacar a ese jubilado que gana 7.246 pesos, que es la mínima, del orden de los 500 pesos mensuales. Así que te imaginas que más que un ánimo litigante es un ánimo de sobrevivencia, una supervivencia. ¿No tiene costos para el jubilado iniciar este proceso judicial? La acción de amparo en su inicio no tiene costos que tengan que ver con las tasas judiciales. Bueno, tendrá eventualmente el costo de honorarios que pueda plantearle su abogado. Normalmente los abogados que defendemos intereses que en este caso están claramente vinculados a sectores vulnerables, normalmente esperamos hasta la culminación del juicio y que en todo caso el que afronte las costas que genera la causa sea en este caso el Estado Nacional. ¿Que pagar alguna tasa judicial de iniciación de procesos o no? No. ¿El juicio, doctor, es contra el ANSES, contra el Estado Nacional? Es contra el Estado Nacional a partir de... es contra el Estado Nacional. Es el ANSES, en definitiva, el destinatario y a quien el juzgado, a quien el juez debe dirigirle la orden de no efectivizar la medida. Digo concretamente para que quede claro cuáles son los alcances. El aumento para los jubilados hasta hace una semana con la vieja ley se tenía que hacer semestralmente a través de una fórmula de actualización que combinaba el 50% del incremento de los trabajadores estables y el 50% del aumento de la recaudación tributaria del ANSES. Eso era cada 6 meses. Eso implicaba que en el mes de marzo, que es cuando se va a producir esa actualización, el incremento estaba, de acuerdo a los especialistas, en el orden del 12,7, 12,8 de cada haber previsional. Con la nueva ley dice que ese aumento va a ser de manera trimestral, el 70% se ajusta por el índice de costo de vida, el 30% del incremento del promedio de los trabajadores estables, con lo cual ese incremento va a ser del 5,7, 5,8. Hay una pérdida de 7 puntos en el primer mes. Y esto se va acumulando mes a mes. En general, estos son procesos judiciales muy largos, extensos, complicados, por lo menos otros juicios que ha habido que han impulsado los jubilados. Si no se da esa medida cautelar, ese amparo, el jubilado estaría perdiendo y después tendría que, en todo caso, volver a un juicio por un retroactivo. Es fundamental que se dé ese primer paso, ¿no? Bueno, sería muy importante para que no se le aplique el nuevo método de actualización, la nueva fórmula. La verdad que eso es lo que pretendemos cuando planteamos... Porque si el juez plantea la inconstitucionalidad, podría llegar hasta la Corte Suprema, el Gobierno Nacional, y estos son a veces años de lucha, ¿no? Hay casos, yo tengo presente, por ejemplo, en el Corralito, cuando se hizo aquella
aquella captación de recursos de los plazos fijos de los ciudadanos, con el corralito se terminó llegando hasta la Corte. Bueno, en este caso espero que el procedimiento sea mucho más rápido y que estas medidas cautelares de no innovar... doctor, en estos casos, digamos, se puede ir de el... Lo tiene que peticionar alguien. Ajá. Lo tiene que peticionar alguien. Pero puede darse. Pero puede darse. Para que no sea cámaras Así y cámaras, es. que llegue tantas instancias. Usted tiene experiencia política. En la fórmula, el gobierno la defiende diciendo que es mejor que la anterior, que cuando pase el tiempo va a corregir mejor esa diferencia que había entre el costo de vida y la evolución de los saberes de jubilados y pensionados. ¿Esto es realista o es un argumento falaz? Yo creo que es un argumento falaz y la primera exteriorización de que es un argumento falaz es la incorporación a último momento del bono compensatorio, donde en los hechos implica un reconocimiento de que indudablemente la aplicación de la nueva fórmula perjudica a los jubilados. Sí, ahí hay una pensionados. admisión claramente. Más allá de que el bono en sí mismo es absolutamente reprochable, porque es un bono que se le paga hasta los que tienen un haber de 9.700 pesos. Sí, que es discriminatorio. Es discriminatorio, a algunos les paga 700, otros 350, y el gran universo, los que están de los 10.000 pesos para arriba, no cobran ni un peso. Sin perjuicio de eso, yo creo que con el paso del tiempo no va a mejorar la situación por la aplicación de la fórmula, porque la fórmula... lamentablemente está muy bien estudiada, pero muy bien estudiada para mejorar las arcas del Estado y no para los bolsillos de los jubilados, porque al atárselo a un mecanismo en donde una parte sustancial se ajusta por el aumento del costo de vida, con la clara percepción por parte del gobierno de que en el futuro la inflación se va a reducir, indudablemente... Es una apuesta demasiado voluntarista. Yo creo que en el futuro tampoco se va a mejorar este ingreso, los jubilados van a ir perdiendo el poder adquisitivo real de ese haber previsional y lamentablemente esta ley va a seguir siendo perjudicial. ¿En cuánto influye, para doctor, la edad y lo que cobra el jubilado para la posibilidad de que se pueda otorgar esa cautelar? Digo, no es lo mismo esperar a los 65 o a los 67 años, esperar a los 80 una resolución, cuando además hay tantas instancias de apelación, ¿no? Bueno, está claro que se trata de un colectivo en donde estamos hablando de franja etaria por encima de los 60 años y que en muchos casos no está en condiciones de aguardar un juicio largo. Por eso creo que atino a la buena práctica judicial, atino a la dosis de sensibilidad que, aunque no lo parezca, también existe en el ámbito del Poder Judicial y además sería sumamente ajustado a derecho que las medidas cautelares, planteando la no innovación y que mientras se tramite la causa no se puede aplicar la nueva fórmula, prospere tal cual se piden en este tipo de acciones. ¿Qué opinión le merece el Estado judicial en el que estamos? Digo, la coyuntura judicial para que prosperen los amparos, porque pareciera haber una justicia muy en sintonía con algunas decisiones del Poder Ejecutivo. Yo creo que se trata de derechos vulnerados de manera tan flagrante. No quiero decir esto que hasta lo podría ver un estudiante de primer año de abogacía, pero la verdad que hay un claro perjuicio a los derechos de los trabajadores pasivos, no solamente que lesionan la Constitución, sino que hay, por ejemplo, una afectación muy clara al Código Civil, que es el principio de la no retroactividad de las leyes. Se está aplicando una ley con efectos retroactivos. El semestre por el cual se tienen que actualizar los haberes y que impacta en el mes de marzo es un semestre prácticamente terminado. La ley se terminó votando el 18 o 19 de diciembre, cuando el periodo semestral de lectura para determinar el aumento concluía el 30 de diciembre. La verdad que es de lectura muy elemental en términos de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad, que no me imagino otra resolución que no sea a favor de los derechos de los jubilados. Doctor, imagina que en los próximos días ya debería por lo menos resolverse la cuestión del amparo, digamos, entre esta semana y la próxima. Sí, es cierto que tenemos por delante un mes de feria judicial.
De todos modos, el aumento debe aplicarse en el mes de marzo, con lo cual yo creo que hay tiempo suficiente como para que los jueces empiecen a estudiar estos primeros amparos que se están presentando en todo el país y puedan tener el suficiente cúmulo de análisis como para resolverlo antes de marzo, de manera tal que tampoco sería imprescindible que sea en el curso de las próximas semanas. La última pregunta de mi parte, Talía, ¿qué efecto genera en el ámbito judicial cuando hay demandas que se acumulan, digamos? ¿Pasa lo mismo que con la protesta social cuando se viene una avalancha de juicios? ¿Hay un abrir de conciencia de los jueces? Decir, bueno, ¿estamos ante un problema serio o les da lo mismo? No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Este tipo de demandas que son casi aluvionales como consecuencia de afectar a un colectivo tan grande, indudablemente genera un abarrotamiento del Poder Judicial. Por supuesto que esto no es deseable. La verdad que los jueces, bueno, van a tener que determinar prioridades para poder responsablemente, asumir este nuevo caudal de acciones judiciales. La verdad que hay un tema paradójico, porque el Gobierno Nacional hizo un esfuerzo, más allá de la crítica o no, con la Ley de Reparación Histórica, que tenía como principal argumento terminar con la litigiosidad en materia previsional. Lamentablemente, al poquito tiempo pone en marcha una decisión de gobierno que vuelve a activar el mecanismo de los juicios porque es la última alternativa que le quedan, en este caso, jubilados, pensionados y otros colectivos para defender sus derechos, porque objetivamente lo que se ha hecho es meterle la mano en el bolsillo. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a estar al tanto de lo que suceda con esta y otras presentaciones y el avance judicial en este reclamo nuevamente de nuestros abuelos. Muchísimas gracias. Buen cierre de año y mejor comienzo del otro. Sí, igualmente para ustedes. Muchísimas gracias.